Vamos a continuar. Eh, Profe, una pregunta. Usted puso un diodo genérico ahí, ¿cierto? sí, El que da la simulación. Ok. bueno, entonces ahora vamos a continuar así analizando lo que veníamos haciendo. Eh, entonces, acá teníamos esta vaina. Bueno, entonces, como les decía, esto es el valor de la. Pues aquí esta resistencia se supone que es un ohmio, entonces no entra ahí en el cálculo. Y esto es el voltaje RMS del armónico al cuadrado. Listo. Entonces, estos son 8,72 decibeles. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer armónico según la simulación, el segundo armónico según la simulación, 8,72 sobre 10, 10 elevado a esta vaina y después le sacamos raíz a todo esto, ¿cierto? Raíz cuadrada. Y eso nos va a dar lo que es el voltaje 2 RMS. Listo. Despejando de esa ecuación. Entonces, según la simulación, el armónico me está dando, ese segundo armónico me está dando 10, así, raíz cuadrada de 10 elevado a la 8,72 sobre 10, lo cual me da en total, me está dando 2,73, 2,73 voltios. Ah, bueno, amperios, más bien, amperios, control Z, amperios, ¿sí? Eh, a ver, aquí me está dando 2,65, ¿sí? Y en la simulación me está dando 2,73, más o menos. Listo. Pues sí, tienen cierta similitud, ahí, como se puede ver. 2,72 me da la simulación, el armónico, y en los cálculos me está dando 2,65. Listo. Eh, y así se puede hacer para cualquier otro armónico. Listo. ¿Qué otra duda me dijo que tenían? Me dijo que tenían. Profe, en el rectificador media onda controlado, el Sí. que era con SCR, Ajá. ahí, ¿cómo se llama el alfa? El, El alfa, no, el- el alfa no se halla. El alfa se lo da a usted el ejercicio o usted usted determina qué alfa quiere. ya ese sí es como, y solamente nos enfocamos en la corriente RMS y la corriente promedio. Sí, eso Sí, sí, vea, por ejemplo, miremos acá en el libro algún ejercicio sobre eso. Y verás que casi todos dan el ángulo de disparo de una vez. Problemas. Y aquí entonces vamos a mirar rectificador con carga resistiva, con capacitor de filtro, controlado. Sí, pilla. Mira, aquí le dicen a usted, bueno, la resistencia es de 100 y el ángulo de disparo o de retraso, aquí lo llaman alfa, es 45 grados. Sí, aquí lo están ah, diciendo. entonces Aquí sí, dicen, bueno, en este caso sí se determina, se habría que terminarlo, pero pues
Dice, determine el ángulo de disparo de tal forma que la corriente promedio en la carga sea de 2,5 amperios. Eso es otra forma, pero casi siempre lo dan. Vea, por ejemplo, acá, el ángulo de disparo es 30 grados. Vea, el ángulo de disparo es 60 grados. ¿Sí pilla? Ah, entonces ahí ya cuando... Ujú. De todos modos, en ese también toca hallar las raíces, ¿no? Hallar las raíces de... Ah, como lo que hicimos antes, ¿no? La del Ahí toca ya es el ángulo beta. El ángulo beta, beta es sí. el ángulo de extinción de la Ah, ya, corriente. ese sería como lo que hicimos en el media onda, pero no controlado. Es algo similar. Y entonces ya ahí se hace todos los procesos a partir de esos límites entre el ángulo, el alfa que yo sumo y el beta que calculo. Sí, deme un segundito. Ustedes sí me estaban escuchando bien. Y yo tenía por allá el micrófono como todo escondido. Un Pues segundito. está escuchando bien, sí. Yo sí. ¿Y ahí qué tal? ¿Me escuchan mejor o...? Nada, sí, ahí se escucha mejor. Bueno, yo tenía por allá el micrófono totalmente escondido, hermano. Bueno, ¿qué otro lo tenemos? Eh, el control de fase también la idea también es solamente calcular voltaje RMS y voltaje promedio. Y ya, pues no corrientes, corrientes no es tan importante. Voltaje RMS y Y voltaje promedio ¿en dónde? en control de fase. Ah, Controlando fase, en el control de fase. Pues depende de lo que le pregunten. Por es ejemplo, que acá vean, haremos un ejercicio de esos. En un controlador de fase de corriente alterna, como el de la figura tal, pues se tiene 480 voltios a 60 Hz en la fuente, una resistencia de carga de 50 ohmios, un ángulo de disparo de 60 grados, determine la corriente RMS, el voltaje RMS en la carga, la potencia absorbida por la carga, el factor de potencia, la corriente, las corrientes promedio y RMS en el SCR y la distorsión armónica total de la fuente de corriente. De pronto lo único que habría que tener en cuenta, que yo de pronto no le expliqué mucho, fue ese tema de la distorsión armónica total en la fuente, ¿cierto? ah, listo. No es, entonces, sí, porque el resto pues es muy sencillo. Usted, por ejemplo, coge ahí, hagamos ese ejercicio, vea, rápidamente. Entonces dice así, tenemos 480 voltios RMS a 60 Hz, una resistencia de carga de 50 ohmios y un ángulo de disparo de 60 Hz, de 60 grados, perdón. Determine el voltaje RMS en la carga.
Listo. El voltaje promedio, no, no es average, sino RMS. ¿Qué más nos piden? La potencia absorbida por la carga. El factor de potencia. La corriente, las corrientes promedios y RMS en el SCR. Pero eso de los SCR no es necesario hallarlo. Porque es que acá suponen que van a trabajar como con SCRs aparte, como con un SCR para arriba y otro para abajo, apuntando para abajo, pero nosotros trabajamos con un tríada. ¿Sí? Entonces, pues, realmente como que no vale la pena hallar. Y la distorsión armónica total en la fuente, o la DAT, también se le llama en español, ¿sí? ¿O qué? Distorsión armónica total, o Total Harmonic Distortion en inglés. Bueno, entonces miremos pues qué pasa acá. Resulta que, según esto, empecemos por aquí. Este es el control de fase, ¿cierto? Pues mire que aquí son dos SCRs, uno apuntando para allá, otro para el otro lado. Entonces, esto vendría a reemplazarse por un tríac, simplemente. Y entonces, aquí nos dice, bueno, el voltaje RMS a la salida, que es este. ¿Listo? Entonces, vea que es voltaje RMS de salida es igual a 480 por raíz de 2 sobre raíz de 2. O sea que al final hay que poner el raíz de 2 por 1 menos alfa, que 60 grados vienen siendo 60 por pi sobre 180, ¿cierto? Escribiéndolo en radianes, por eso tiene que escribirse en radianes. 1.047. 1.047 sobre pi más el seno de 2 por 1.047 sobre 2pi. ¿Listo? ¿Es igual a qué? 480 por la raíz cuadrada de 1 menos 1.047 sobre pi más seno de 2 por 1.047, ¿cierto? Sobre 2pi. Aquí me está diciendo que el voltaje efectivo en la carga es, vamos a ver si me quedó bien, sí, me está diciendo que es 430 voltios, listo, 430.55 voltios.
Ese es el voltaje efectivo. La corriente efectiva en la carga, pues es ese mismo voltaje efectivo dividido entre la resistencia, que son 50 ohmios. Listo. Entonces, eso dividido entre 50. 430,55 sobre 50, 8,611. Listo. Entonces la potencia promedio en la carga será 8,611 al cuadrado por 50. Lo que me va a dar 3.707 vatios. ¿Sí? El voltaje efectivo. El voltaje efectivo sería, perdón, la corriente aparente. La corriente aparente sería el voltaje de entrada, que es 480 voltios RMS, por la corriente efectiva, que es 8,6. Listo. Lo que me da 480 por 8,611, 4.133,3 vatios. Ah, no, esto es VAs, porque es potencia aparente. Y por lo tanto, el factor de potencia es siempre potencia promedio sobre potencia aparente. O sea, que me va a dar 3.707,5 sobre 4.000 y pico, ¿cierto? Que fue lo que me dio la potencia aparente. Y me está dando entonces un factor de potencia de 0,897. Siempre y cuando esté dando menor a 1, pues tiene sentido. Listo. Ah, uno, uno ¿Ah? no es tan bueno. Sí, o sea, prácticamente todo esto, todo lo que no sea una onda sinusoidal pura, tiene que dar un factor de potencia menor a 1. Listo. Ah, listo. Y, y además, pues además, si es un circuito no lineal, entonces eso no da tampoco, no da un factor de potencia igual a 1. ¿Sí? Bueno, un circuito lineal con una carga resistiva, que sería la única forma en la que diera un factor de potencia de 1, o que usted estuviera corrigiendo el factor de potencia. Bueno, en todo caso, continuemos. Para hallar la distorsión armónica total se halla de la siguiente manera. Estamos en la página 173, listo. Para volver ahorita. Entonces, la distorsión armónica total, la distorsión armónica total se puede calcular de esta forma, vean. Como la corriente RMS total menos la corriente RMS del primer armónico sobre la corriente RMS del primer armónico al cuadrado, así tal cual. ¿Listo? Esta es la forma de calcular el factor de potencia. Entonces, yo ya tengo la corriente RMS total. Me falta encontrar este primer armónico. Esta es la corriente RMS total. Me falta calcular el primer armónico. Entonces, vea, THD es igual a la raíz cuadrada de corriente RMS total al cuadrado menos el primer armónico de la corriente RMS sobre el primer armónico de la corriente RMS. ¿Listo? Entonces,
Vamos a mirar ahora de nuevo este temita acá. Resulta que como no hay una serie de Fourier fija para sacar esos armónicos de esa señal controlada en fase, pues eso hay que hacerlo de forma gráfica, como se observa acá. ¿Sí? Donde uno sería la corriente RMS si el ángulo de disparo fuera cero. Listo. Y de ahí para abajo, entonces ya este sería el ángulo, según el ángulo de disparo. Listo. Entonces aquí se puede ver, mire, para el primer armónico, para el tercer armónico, para el quinto armónico, para el séptimo armónico. Más o menos ahí es donde se van a ubicar los armónicos de esa señal. Entonces a nosotros nos interesa es este primer armónico para el ángulo de disparo que nosotros estamos manejando. Listo. Entonces el ángulo de disparo que nosotros estamos manejando aquí es ¿de cuánto? De 60 grados, ¿sí o qué? Entonces gráficamente hablando, vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a ponerlo por acá. A ver cómo lo hago yo. Volvemos aquí. Y acá. Y acá. Y lo pongo en la página actual para hacer toda la vuelta. Hazlo aquí. Y vamos a hacer una liniecita entonces desde 40, 50, 60, vea, por acá en 60, ¿cierto? Entonces, en 60, más o menos, vamos a tirar una línea hasta acá. Y otra línea desde acá, derechito, hasta allá. Vea, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Eso da como 0. ¿Qué? 0,8, 0,9, 0,85, 0. Vamos a leer eso 0,84, ¿sí o no? Más o menos, ¿cierto? Entonces, como va a ser 0,84, 0,84 ¿de qué? De la corriente RMS del primer armónico si la señal tuviera un ángulo de disparo de 0 grados. O sea, de esto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Entonces, IRMS sería igual básicamente ¿a qué? A 480 voltios RMS sobre qué? Para alfa igual a 0 grados, ¿cierto? Sobre la resistencia de 50 ohms. O sea, si yo tuviera un ángulo de 0 grados, de disparo de 0 grados, pues la señal sinusoidal pasaría entera al otro lado, ¿cierto? No habría ningún control, pues no habría ningún ángulo de disparo. Sería la misma señal sinusoidal. Pues sí habría un ángulo de disparo, es un ángulo de disparo de 0, o sea que la señal sinusoidal que pasa es exactamente igual a la que entra. Listo. Por lo tanto, la corriente en la carga será 480 voltios sobre la resistencia, tal cual, sin necesidad de hacer, digamos, ningún cálculo de voltaje efectivo por el ángulo ni nada. Pues porque el voltaje efectivo es 480, que también sale de esta ecuación, de la ecuación de voltaje RMS, con un ángulo de 0. Entonces, 480 sobre 50 igual a 9,6. Entonces, esto me da 9,6 amperios, que debería ser igual a esta, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, mm, entonces, ¿por cuánto? Por 9,6. ¿Es igual a cuánto? Entonces, 0,84 por 9,6
me dio 8.064. Ese es el valor del primer armónico. Listo. O sea, este sería básicamente, ¿quién? Esto sería I sub 1 RMS. Listo. Y es el que yo reemplazo acá para hallar la distorsión armónica total. Entonces la distorsión armónica total me dio la corriente efectiva total, que es 8.611. Listo. Al cuadrado. Menos el primer armónico, que es 8.064 al cuadrado sobre 8.064 al cuadrado. Listo. La distorsión armónica es un porcentaje entre 0 y 100%. Listo. Entonces vamos a sacarlo. 8.611 al cuadrado menos 8.064 al cuadrado, todo sobre 8.064 al cuadrado. Y me está dando una distorsión armónica de 0.3745, o sea, como del 37.5%. Listo. De distorsión armónica. Y ya estuvo. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Claro. Puedo decir el rectificador, control de fase, digo, el control de fase está, sí, no lo entiendo. Listo, El muchachos. del, el del rectificador de el de 6 pulsos, ahí dice que un voltaje promedio es igual a 3 por BL por L sobre pi. Bueno, muchachos, pero yo creo que ya tenemos que terminar por Ah, ahí hoy listo. porque ya me tengo que ir a... Porque ya me tengo que ir a, ¿qué? A almorzar. Listo. Ah, listo, pero no hay problema. Bueno, entonces después miramos a ver qué hacemos. Listo. Gracias, profesor. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Es, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.